La palabra gracia se puede definir como el favor eterno y absolutamente libre de parte de Dios al dar a personas indignas y culpables de pecado, por supuesto merecedoras de la condenación y la ira, bendiciones eternas y espirituales. Es ¿cómo le diríamos? Una definición como irreducible. No sabemos qué quitarle a esta definición. Uno, que es un favor eterno de Dios. Eso lo vamos a ver. La gracia, como ha sido destinada, ha sido un beneficio eterno sobre los elegidos. También nuestra definición dice que es un favor absolutamente libre de parte de Dios. Creo que nosotros no pudiéramos entender cabalmente qué es actuar de forma libre. De alguna manera nosotros somos condicionados a actuar por ciertas consideraciones. Pero cuando Dios quiso elegir a algunos por gracia, quiere decir eso, que Él no tuvo en cuenta nada en los objetos de su obra. Él actuó libremente. Él no estaba respondiendo a nada que hizo el hombre, sino tomando la iniciativa. Además estamos hablando de un favor sobre personas indignas y culpables, merecedoras de la condenación, de tal manera que si esas personas fueran vistas por lo que merecen, entonces ya sabríamos lo que merecen ellos, la ira y la condenación, pero Dios quiso favorecer a ese tipo de personas. Ahora, si hemos entendido bien esta definición, como la vez pasada también lo quisimos subrayar, es que la palabra gracia se contrapone completamente al mérito, a algo meritorio, a algo que alguien gana. De tal forma que la palabra de Dios dice que o es meritorio o es por gracia. Ambas cosas son antónimas. O usted tiene algo por gracia o lo tiene por la vía del mérito, es decir, porque usted lo logró, lo ganó, lo causó. Pero la palabra gracia es todo lo opuesto a merecer algo. Usted puede haber ganado algo, merecido, haberlo logrado, pero la Biblia le dice o es de gracia o es meritorio. Nuestro mismo texto que estamos estudiando dice, por gracia sois salvos, y después dice, no por obras. Es como si las estuviera enfrentando. O tú eres salvo por las obras, o eres salvo por gracia. Bien, la verdad es que nadie es salvo por obras, pero así es que se contraponen las cosas. O tú estás en el camino de la salvación por lo que tú eres o haces, o es por la libre voluntad de Dios. Y la Biblia nos dice que es por gracia, no por obras. Pero hablando exactamente y puntualmente de la doctrina de la salvación, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nadie es salvo por algo meritorio. No hay méritos en nosotros. La salvación no es el último eslabón de la cadena de acontecimientos que nosotros hemos hecho. Es decir, nosotros hemos hecho esto, y al finalizar Dios nos paga con la salvación. La salvación no es un pago. Dios no tiene la salvación como algo que un hombre logra con la fuerza de su brazo. Ahora, piense algo, como para introducir esto en su mente. Si para Dios la salvación o era por gracia o no había manera de salvarnos, ¿cómo es nuestro estado natural? Piense eso, ¿se ha puesto a pensar? Si cuando Dios miró a la raza humana en su presciencia, llamémosle así, en su mente, que estaba planeando todas las cosas, si Él dijo, es que si yo no los salvo porque quiero hacerlo, ellos nunca serán salvos. ¿Eso qué le dice de nuestra condición natural? Que nosotros
Haga de cuenta que usted tiene la tarea de construir una torre que llegue al cielo. Y lo único que usted tiene a mano son piedritas de río. Piedritas de río. Usted mira lo que tiene, mira la labor y dice, no, no es ni difícil, es imposible, no puedo hacerlo. Ahora, Dios mirará a la raza humana y dice, bueno, vamos a suponer que yo los voy a aceptar por el tipo de persona que son o por las buenas obras que ellos hacen. Y nos mira con unos palillitos quebradizos tratando de construir el puente que nos lleve a Dios. Dios planeó, si no es por gracia, esta gente nunca sería salva. Eso quiere decir también que si la gracia de Dios no opera en una persona, no importa cuán moral y respetable sea, no será aceptada delante de Dios. Y eso es bueno saberlo, hermanos. Nosotros no es que odiemos a las personas morales o respetables. No, es más, nos gusta ese tipo de gente. Se parece a nosotros, ¿no cree? Estamos esforzándonos por mantenernos como en una línea de conducta agradable. Está bien. Pero si lo que una persona piensa es que su moralidad o lo buena gente que sea lo va a colocar en el camino de la salvación, le debemos decir que está muy lejos de eso. Muy lejos de eso. Tal vez la moralidad nos pueda ser aceptables ante los hombres, pero no ante el Señor. Para el Señor no hay un mérito, en verdad, que logre hacer a una persona salvable. Piense esto, hermanos. Yo le pudiera poner a pensar esto. ¿Cuánto mérito tiene un hombre como Hitler para ser aceptado por Dios? Si usted lo mira así, en esa perspectiva. Y en esa misma línea, coloquémosle al lado de Hitler a Garavito, ¿cierto? A ese hombre que usted dice, y por ahí algunos presidentes, no sé, algunos árbitros de fútbol, no sé, qué sé yo. Usted los mira y dice, en verdad, cuando usted mira la maldad a la que puede llegar un hombre, usted lo mira y se pregunta, ¿qué mérito puede tener esa persona? O sea, ¿con qué se puede presentar diciéndole a Dios, mira, Señor, tengo esto, tenlo en cuenta para que yo sea salvo? ¿Qué puede traer en su mano? Y usted puede decir, no, o sea, no solamente no están aquí, sino están muy allá. Y yo te tengo que decir una verdad, ellos tienen el mismo mérito que usted y yo para estar en Cristo. El mismo, exactamente el mismo. No le estoy diciendo a usted que usted sea tan malo como Garavito o como Hitler. Le estoy diciendo que si es por méritos, tenemos absolutamente el mismo mérito que ellos. Ninguno. Así que el Señor puede, si va a calificar la gente por sus méritos para salvarlos, todos están en una misma estatura. Él tiene el mismo mérito que usted y yo. Usted puede decir, ¿qué puede traer Hitler? Y yo le pregunto, ¿y qué puede traer usted? ¿Qué? Bueno, sí, él mató a millones. ¿Y la semilla del homicidio no es el odio? Bien, entonces está lo mismo usted en sus manos, tiene lo mismo que él tuvo en su corazón, en sus manos, ¿verdad? Y usted dirá, y Garavito, viene, es un hombre, un violador en serie. Bueno, ¿y cuál es la raíz en el corazón? ¿No son las pasiones desordenadas, las lujurias? ¿Y alguno está libre de ese pecado? ¿De una mirada lujuriosa o algo? Así que Garavito puede tener en sus manos lo mismo que usted y yo, para ser meritorios para la salvación, nada. Es más, hay un pensamiento que a mí me turba a veces. ¿Sabe que hoy mismo, mientras estamos aquí en esta tranquila mañana, hay millones de personas en el infierno que no pecaron tanto como nosotros? Piense eso. Vamos a suponer de un muchacho de 15 años, la historia de un niño de 15 años, está bien. Ese muchacho ha mentido a sus padres, es malo con sus hermanos, le saca de la billetera a su mamá, los roba, por ahí se ha pagado sus embriagadas,
defrauda en el colegio. ¿Me hago entender? Ese tipo de vida que usted no diría, oh, no, es el peor criminal, pero es un pecador, vive como un pecador, nunca se acordó de Dios y a los 15 años murió. ¿Los muchachos de 15 años también mueren? Por supuesto, es algo lamentable. No sé si usted acostumbra a hacer eso, pero a veces por humildad hágalo. Cuando vaya a un sepelio, vaya al pabellón infantil y mire gente que vivió 2, 3, 5, 10, 11, 12 años. Y sabe que si ese muchacho no se arrepintió en vida, tan pronto cerró sus ojos en este mundo temporal, despertó a la eternidad sin Cristo. ¿Sabe? Ahora, usted lleva el doble de vida, tal vez 3 veces, tal vez 4 veces, haciendo más que eso. Más que eso. Vamos a suponer que usted llegó a Cristo a los 40 años. Usted supera a ese muchacho casi por 3 veces la maldad. Y usted es salvo. Usted es salvo. Hoy en el infierno hay gente que pecó menos que nosotros. Y nosotros estamos aquí. Y la pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Por gracia, hermanos. Solo porque Él quiso, por gracia. Tal vez hubo mucha gente, piense en esos monjes y monjas que se abstuvieron de pecados externos toda su vida y murieron en sus claustros. Nos triplicaron en moralidad. Piense en el fariseo, irreprensible ante la ley, que nos triplicó en moralidad toda su vida, pero no creyó en Cristo. Y entonces ve, y cuando despiertan la eternidad se encuentran en el castigo eterno. Y nosotros, hermano, piensa en el ladrón en la cruz. No tuvo horas para mostrar que era un hombre moral. Se abrazó a Cristo y fue salvo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Por gracia, hermanos. Así que esto nos lleva a puntualizar varias cosas, hermano, y grábelas en su corazón. 1, hermano, que la gracia es un don soberano. ¿Qué quiere decir que es un don soberano, hermano? Que Dios la da a quien quiere sin una razón para hacerlo. Sin una razón en la criatura. El Señor tendrá sus razones, como buscar su gloria, cosas así, pero no por algo en el individuo, de tal forma que para bien de nuestra fe y del entendimiento de la Biblia, no hay algo como una gracia merecida. Gracia merecida es como si yo le dijera, usted está seco, mojado. Usted dirá, ¿sí entiende? O sea, esas 2 palabras usted dice, ¿qué tipo de cosa es eso? O usted está arriba abajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es arriba abajo? No, usted me diría, o estoy arriba o estoy abajo, pero no haga que esas cosas choquen en mi mente porque me confundo. Bien, nunca ponga al lado gracia y merecimiento. No hay algo como gracia merecida. No hay algo como que alguien pueda decir, Señor, es que yo merezco tu gracia. ¿Merezco tu gracia? Esas son 2 cosas que, como las partes de un imán que usted va a juntar, usted no puede, se repelen inmediatamente. La gracia de Dios no es una respuesta a la iniciativa del ser humano. No es que el hombre haya dicho, Señor, sálvame, y Dios haya dicho, yo te doy entonces mi gracia, ya que me la pediste. Ni alguno de sus méritos o sus virtudes, ni siquiera una, ¿lo comprende? Eso quiere decir que el situado, si usted situara a un no salvo y a un salvo frente a frente, ambos coinciden en que ninguno puede ir a Cristo por sí mismo. Ambos coinciden en que ninguno tiene el mérito para que Dios lo acepte, pero ellos se diferencian en que Dios quiso a uno darle la gracia y al otro no, al otro dejarlo andar en sus propios pecados. Así que cuando usted en última instancia piensa, ¿por qué soy creyente? ¿Por qué estoy en la fe? Tal vez tú hayas dicho, lo que pasa es que yo me tomé las palabras del predicador más en serio. Y yo de hecho lo creo también. Pero tal vez tú hubieras dicho, es que yo soy más entendido en las cosas de Dios. Y yo también digo, eso está bien. Pero eso solo es producto de la gracia que operó previamente en ti. No es la causa por la que estés aquí.
no es la causa que estés en Cristo. Así que si tú tuviste comprensión del Evangelio, si tú esta vez te tomaste en serio las palabras del predicador de la Biblia, si tú supiste pesar vida temporal y vida eterna y te fuiste por el lado de la vida eterna, si tú hiciste eso, solo compruebas que la gracia operó primero en ti y no que lo hiciste y luego Dios te dio la gracia. Si alguien hoy está en Cristo, es porque recibió la gracia para hacerlo. Hay muchos textos, pero vamos a Hechos 15:11. Hechos 15:11. De estas cosas solo vamos a citar uno o dos textos por allí, no más, pero es una muestra. Le dije, vamos a ir sobre las piedras más grandes. Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Estas palabras son de Pablo cuando se le pide dar una razón. Bien, ¿y por qué a los gentiles también les está pasando la misma cosa que a los judíos? Y entonces Pablo dice, nosotros creemos que el hombre es salvo por gracia, tanto los judíos como los gentiles. Imagínate ese golpe a la justicia de muchos, que pensaban que haciendo ritos, los sacrificios, eran más aceptados delante de Dios. Cuando ese grupo apostólico vio que los gentiles no habían hecho nada, una hora antes eran ignorantes del Dios del Antiguo Testamento, de estas cosas, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Por qué si no nacieron de padres judíos, si hasta ese momento no habían escuchado nada de la Escritura, y ahora son salvos? ¿Por qué? Y el apóstol dice, es que creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, tú miras a los gentiles y dices, de ninguna forma hubieran podido merecer la salvación, es por gracia. Y Pablo dice, ¿y nosotros los judíos? Igual. ¿Qué diferencia esencial existiría entre la roca que es dejada por miles de años en la tierra y una que es labrada para hacer una escultura? ¿Qué diferencia esencial hay entre el mármol que se deja abandonado o el mármol que se usa para hacer una linda escultura? ¿Qué diferencia esencial? Pues, ¿sabes? Ninguna, esencialmente ninguna. ¿Por qué? Porque tú puedes dejar ese poco de mármol sin tratar allí, y la escultura allí, y volver en 1000 años, y las vas a encontrar exactamente allí. Piensa que hace más de 500 años, el David de Miguel Ángel está desnudo y no ha podido hacer nada más. Donde lo dejaste y como lo dejaste, así está. Piensa en la gran esfinge de Giza. Esa parece un felino, pero su cara es humana, y los ejércitos de Napoleón le tumbaron la nariz, haciendo puntería, ¿no? La tumbaron, jugándose. ¿Sabes cuánto tiempo hace que esa escultura está así y no ha retocado su nariz? ¿Ves a los expresidentes americanos en el monte Rushmore en Estados Unidos? ¿Los has visto, no? 4 expresidentes y tienen el mismo corte desde hace un siglo. No crece su barba, su cabello no se envejece. ¿Y con eso qué quiero decir? Que el pecador sin la gracia es eso, hermanos. No importa cuán lindo seas o cuán burdo seas, sin Cristo, eso eres. Y en 1000 años, eso eres. Y no importa si sufriste o si viviste bien aquí en la tierra. No importa si te pareces más a una escultura linda o a un pedazo de roca fea. 10,000 años pueden pasar y seguiremos siendo el mismo. Hay algo interesante, piensa en esto. El Señor nos enseñó con esa parábola del rico y Lázaro. ¿Tú piensas que
en el infierno el rico reaccionó bien, te digo, no, ¿sabes? Allí siguió siendo un hombre obstinado. En vida, ¿qué hizo? Su voluntad. Y cuando llegó a la condenación, supuestamente estaba arrepentido. Y la voz le dice, no vamos a mandar a nadie para que le avise a sus hermanos. Y él le dice, no, padre Abraham, porque si alguno va y resucitado, a él le creerán. ¿Sí ve? Todavía un obstinado, quemándose en el infierno, y todavía le puede decir, no es lo que tú dices, es lo que yo digo. Tú dices que ellos van a creer por la palabra, yo digo que si alguien resucita, ellos creerán. Tú puedes poner a un impío en la tierra, en el infierno o en el cielo, y será un impío siempre, a menos que la gracia del Señor lo cobije y lo alcance. Es gracia soberana, se llama eso. Una gracia que se dio soberanamente. Si una roca así, si un muerto espiritual va a tener vida, hermanos, es solo por gracia. Lo segundo que debemos entender, hermanos, es que la gracia es una operación secreta. Y entendamos esto, hermanos. ¿Por qué decimos secreta? Porque la gracia viene a operar en las cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos. Ahora, tenemos defectos físicos, por ejemplo, si, ¿qué te digo yo? Sale una protuberancia en la frente o un brazo crece más que otro, no sé. Hay tratamientos, ¿verdad? Y se ve que hay algo malo. Pero lo malo que contrarresta la gracia es a nivel de lo espiritual. Entonces es una operación secreta a nuestros ojos en principio. Eso puede indicarnos que la operación de la gracia tiene que ver con dejar al hombre en comunión con Dios. Y dime eso físicamente, ¿cómo, o sea, en la apariencia del hombre, cómo se comprueba? ¿Es que acaso ese día el acné desapareció y la cara ahora brilla con más resplandor? ¿O la sonrisa tal vez se volvió otra? O no, mis hermanos, si usted vino a Cristo con sus arrugas, esas las tiene y tal vez otras más, ¿no? O sea, de eso no se trata, de corregirle físicamente. Pero hermanos, si pudiéramos ver la operación secreta de la gracia, si pudiéramos ver eso. No sé si usted piensa en eso, no sé si yo es que me guste pensar en eso, pero imagina poder ver las almas de los hombres como si fueran muertos o como si fueran cuerpos. Imagínate que la maldad fuera representada como cuerpos deteriorados. Y entonces, ¿qué verías cuando pasas por la calle? Llamémosle una visión dantesca, llamémosle así, de estar pasando por en medio de gente desfigurada por su pecado horrible. Pero si tú pudieras ver dónde la gracia ha operado, ¿qué vieras? Oh, hermano, vieras algo parecido a un ángel, belleza sin igual. Bien, hermanos, pero no podemos verla. Por eso tenemos que decir que la gracia es una operación invisible. Cosas pasan a nivel del espíritu entre el individuo y Dios. Sin embargo, por supuesto, que la gracia secreta se evidencia con respecto a la posición que un hombre tiene con el pecado. Pero por ahora, dejémoslo así. Hoy puedes ver aquí hombres y mujeres. No somos muy distintos que otros, ¿sabes? Aquí hay de diversas profesiones y contextos, y seguro que cuando sales de aquí y miramos por la ventana, tú ya te confundes con el resto de la gente. No hay un aura que se pone sobre nosotros, ¿verdad? Donde uno dice, ya va un cristiano. ¿Por qué lo dices? Porque ahí va resplandeciendo el aura y va como levitando. No, hermano, tú sales y coges un bus, y cuando coges un bus nadie diferenciaría si tú eres o no. Pero, hermanos, saber que aquí, hermanos, en este lugar, hay objetos de la gracia de Dios. Hermanos, aquí entre nosotros hay gente
que pasará la eternidad con Cristo por gracia, para siempre jamás. Hermanos, ver que capas y capas de pecado han sido destronadas de un corazón, no lo podemos ver, pero Dios lo ha hecho en el caso de los hijos de Dios. Ellos tienen un nuevo corazón, ellos tienen un permiso divino para estar en la presencia de Dios, comparten ese privilegio con ángeles que nunca han pecado. Estar en presencia de Dios e invocar su nombre, imagina eso. Ángeles que nunca han pecado y nosotros compartimos su privilegio. Y más aún, porque somos coherederos con Cristo, los ángeles no. Sobre ellos ha sido derramada la sangre del pacto eterno. Ellos tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Por un lado, hermanos, somos gente tan común y corriente. Tan común y corriente. Por otro lado, hermanos, somos gente tan especial pisando esta tierra. Tan especial pisando esta tierra. ¿Por qué, hermanos? La pregunta es ¿por qué? Por gracia. La gracia ha operado al nivel de nuestro corazón. Yo sé, hermano, que los no creyentes nos pueden criticar con dureza. Con dureza. Y hay muchos cristianos que nos pueden criticar con dureza. Pero ¿sabes lo que no pueden hacer ni no creyentes ni creyentes? Mirar la operación de la gracia aquí. Mirar la operación de la gracia. ¿Sabes? Labán vio un viejo decrépito y obstinado huir hacia su tierra, y Dios lo paró en el camino y le dijo: no toque a Jacob. Bueno, ¿qué tenía especial Jacob? Nada. Era un hombre viejo. Él mismo años después dijo: mis años han sido largos y duros. La he pasado mal. Pero el ángel de Jehová salió al encuentro de Labán y le dijo: ni siquiera le hable descomedidamente. ¿Por qué? ¿Por quién era Jacob? No, usted lee la Biblia, ¿quién era Jacob? Y dice: oh no, este hombre no era tan buen ejemplo que digamos, pero tenía la gracia, hermanos. Tercero, hermanos, la gracia no es un don equitativo. No sé si sea la mejor palabra que encontré, pero le quiero explicar qué tengo en mente cuando le digo que la gracia no es un don equitativo. Pensemos en esto, hermanos. ¿Cómo sería la manera de favorecer a un miserable hombre culpable que ha sido condenado a cadena perpetua? ¿Cómo mostraríamos favor hacia él? Está condenado a cadena perpetua. ¿Cómo piensas que le podríamos mostrar nuestro favor? ¿Sí? Liberándolo, ¿no? Estaba en cadena perpetua, ¿no? Entonces tú le dices: ¿qué vas a hacer en un mes? ¿Qué te va a decir? ¿No? Lo mismo que hoy. ¿Y qué vas a hacer de aquí a 50 años? Probablemente lo mismo que hoy. ¿Por qué? Porque hasta que muera, la única manera en que me van a sacar de aquí es muerto. Y entonces lo queremos favorecer. ¿Y qué le decimos? ¿Sabes? Hoy día quedas libre. Imagina eso. Hoy día quedas libre. Y él sale. Ahora, si tenemos un individuo que ha sido condenado a muerte, piensa eso, va a morir por sus crímenes, ¿cómo mostraríamos nuestro ánimo de favorecerlo, contrario a su mérito? Pues diciéndole: ¿sabes qué? No vas a morir, vas a vivir ahora. Estos dos ejemplos son un buen ejemplo de lo que no es gracia, de lo que no es gracia. Te dije que la gracia no es un don equitativo, ¿está bien? ¿Qué hace la gracia? Tomar a un individuo culpable, condenado a cadena perpetua, y además de dejarlo libre, lo equipas con lo mejor para que viva y le das una pensión vitalicia. Eso es gracia. Eso es gracia. Es tomar un hombre que va condenado a la muerte y no solamente decirle: no morirás, sino que lo rodeas de beneficios para que pueda vivir una vida digna de aquí a que muera. Eso es gracia. Y entonces, hermanos,
Cuando pensamos en la gracia, no es solo esto, hermano, que usted y yo estábamos condenados para el infierno y el Señor dijo, ¿sabes? Ya no vas para el infierno. ¿Has visto tú acaso que un juez, además de liberar o absolver a un hombre, lo haga su hijo y coheredero con su propio hijo? Eso es gracia. El Señor toma a sus enemigos, gente que ha blasfemado contra Él, enemigos suyos. Hermanos, si hubiésemos vivido en épocas de Cristo, usted y yo hubiéramos arrojado piedras contra Él, blasfemias contra Él. Dios toma gente así, hermanos. Les perdona la vida, les perdona sus pecados, los adopta como hijos, los hace coherederos con Cristo y los sienta en su regazo para sostenerlos de aquí a la eternidad. Eso no es equitativo, ¿no cree? No es equitativo, hermanos. Y por allá entendemos algo así como que, mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Sí, el pecado pesa. La gracia no pesa y deja la balanza igual. Cuando la gracia llega, hermano, voltea esa balanza de ese lado, de tal forma que no solamente Dios abandona la idea de castigar, sino que adopta la idea de bendecir eternamente. Eso es mucho más allá, ¿no cree? Un solo pecado, piense, el contexto de Romanos 5:20, lo que le acabo de citar, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Un solo pecado desató el juicio de Dios, un solo pecado, ¿recuerda? La mujer y el hombre del Edén. Un solo pecado desató el juicio generalizado. Ahora, hermanos, dice la Biblia, ¿cómo vino el don de la gracia? ¿A través de qué? De muchas transgresiones, de muchas transgresiones. Quiere decir, hermano, que el Señor, para darnos de su gracia, ha tenido que ser paciente con muchas y muchas y muchas transgresiones. Así que no compensa, hermano. Es más, el individuo en quien la gracia se ha posado queda en un estado más alto que el que tuvo Adán antes de pecar. Y no estoy exagerando y le voy a decir por qué. Adán antes de pecar, uno, era justo, llamémosle así, era justo. Pero podía pecar y perder los beneficios de su justicia. ¿No es así? Así que era justo, pero estaba en prueba. Si se portaba bien, se afirmaba. Si no, caía de su estado. Hermanos, y cuando en un hombre o una mujer la gracia es aplicada, ese hombre o esa mujer, pese a todos sus pecados, jamás perderán la gracia de la salvación. Adán era justo, podía pecar y podía perder los beneficios. Nosotros ni somos justos, no podemos pecar, sino que pecamos y aún así no podemos ser desjustificados o desgraciados, ¿sí? Quitados de la gracia del Señor. No podemos. Así que si Adán estuvo en la mitad, él decía, si me inclino para acá, bien, si me inclino para acá, mal. Usted y yo no estamos allí. Dice la Biblia que se nos dio vida eterna, eterna. La gracia nos deja, ¿usted piensa que eso es equivalente? No, mi hermano, la gracia, no sé si esa sea la palabra, pero usted me entendió. La gracia supera cualquier otra cosa. La próxima, hermanos, la gracia es indestronable. La gracia es indestronable. Eso quiere decir, hermanos, que donde la gracia opera, la gracia de Dios no puede ser revertida. No puede ser revertida. Ahora, pensemos en nuestra salud. Usted hoy tiene salud y le pregunto, ¿su salud puede ser revertida? No, claro que sí. Usted a veces ve su salud más hacia un lado y a veces la ve retroceder, etcétera. La gracia no es así, hermano. La gracia es un don indestronable. Quiere decir que si usted la tiene hoy, nunca más va a saber que es estar sin la gracia salvadora de Dios.
Eso es otra forma de decir que si Dios salva a alguien, ese individuo es salvo para siempre. Nunca, nunca se perderá ese individuo. Si esto es verdad, que lo es, escuche esta frase. Sabiendo que la gracia de Dios no se gana por méritos, debemos entender que tampoco se pierde por la culpa. Yo sé lo que estoy diciendo, hermanos. Si la gracia no se ganó por méritos, no se pierde por falta de ellos. No se pierde por falta de ellos. La pregunta es, ¿cuándo Dios decidió dar de su gracia? ¿Cuándo? Según 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. ¿Cuándo la gracia fue dada? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de que usted y yo fuéramos creados y todo fuera creado y todo hubiera ocurrido. Así que la gracia no puede ser más libre que esa, porque operó sin nosotros, cuando no estábamos nosotros. Eso quiere decir, hermano, que los hombres no influimos en la gracia. Así como no influimos para que Dios la diera, tampoco podemos influir para que sea quitada. No, como no hay ninguna condición para que Dios dé la gracia, no hay ninguna condición para que la gracia pueda ser derrocada una vez que Dios la entrega. No hay mérito, le dije. No hay mérito para que usted esté en la gracia, ni pueda hacer ningún mérito para sostener la gracia en su mano. No existe eso. Si usted va a ser salvo, finalmente es porque Dios quiere que así sea. La gracia es un favor tan inmerecido que no hay mérito que la haga venir o que la sostenga. No hay un logro que la haga nacer, ni uno que la sustente. La gracia es un acto del amor de Dios favoreciendo al culpable y miserable de forma libre. Nada destituye la gracia derramada en un corazón. Ningún hombre la creó, ningún hombre la llamó, ningún hombre le dio forma o la solidificó. Entonces ningún hombre la destruirá, ni siquiera usted. Romanos 5:21 nos habla de 2 reinados, uno para muerte y uno para vida. En el caso de los hijos de Dios, según está escrito, el reinado de la muerte fue destronado y ahora reina la justicia. ¿Sí nota? Note la palabra reinado allí, para que así como el pecado reinó o gobernó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Sí, cuando estábamos en pecados, el pecado reinaba y lo llevaba usted a la muerte. La gracia de Dios destronó el pecado, puso la gracia. ¿Y para qué la puso? Para vida eterna. Hermanos, la gracia no puede ser derrocada cuando reina en un corazón. No hay ninguna guerrilla, no hay ningún gobierno que la pueda destronar. Cuando llega la gracia, reina, y ella va a reinar hasta la vida eterna. ¿Entiende? Vida eterna. Así que ¿cuándo va a terminar el reinado de la gracia en la vida de los creyentes? Nunca, nunca. Y por último, hermanos, para darle balance a lo que acabo de decir, la gracia es una operación que hace ver sus efectos. Un individuo puede razonar así, hermanos. Si Dios nos aceptó por gracia y nada hará que la gracia sea destruida, puedo pecar libremente y siempre habrá perdón. Ahora, en este tipo de cosas, usted debe aceptar que mucho de ello tiene razón. Es cierto. ¿Dios nos aceptó por gracia? Sí. ¿Nada hará que la gracia sea destruida?
No. ¿Siempre habrá perdón? Sí, sí. Son cosas de verdad. Sin embargo, lo que quiero advertir es que estas personas afirman haber recibido la gracia salvadora y al mismo tiempo tener el permiso divino para andar en sus pecados y gozándose en ellos. ¿Me hago entender? Estas personas afirman, dicen así, eso es lo que dicen. Yo tengo la gracia salvadora, Dios me aceptó sin méritos, pero asimismo andan viviendo en una vida de acuerdo a sus pecados. La palabra de Dios también advirtió de esa manera de concebir la gracia en Judas, capítulo 4. Judas es la pequeña hoja que está antes de Apocalipsis. Judas 4. Y escuche lo que la Biblia habla de las personas que piensan así. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, ¿para qué? Para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Así que si hay una persona que dice, yo he recibido la gracia, y al mismo tiempo anda en los pecados de antes, sin control, sin arrepentimiento, anda gozoso en sus pecados, pero él dice, pero soy salvo, porque la gracia se ha derramado en mí. ¿Sabe cómo Dios les dice? Hombres preparados para su propia condenación, hombres impíos. Eso no es estar en la gracia, eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios. ¿Por qué? Y yo le voy a decir algo que no se le va a olvidar. La confusión está en pensar que la gracia opera para sacarlo a uno del infierno y no para sacarlo a uno del pecado. Ahí está el error. Ahí está el error. En pensar que la gracia opera para cambiar su vida eterna, no para librarlo a usted del pecado. Ahí está el error. La persona puede decir, no, ya, soy salvo, entraré al cielo. Pero hermanos, la gracia opera precisamente es derrocando el imperio del pecado. La mala comprensión está en que esas personas piensan que Dios los hace salvos sin tener que ver nada con el pecado, cuando precisamente salvación en la Biblia, ¿qué significa? ¿Ser salvos de qué? Del pecado. Cuando la gracia opera, o donde la gracia opera, usted lo va a evidenciar en que ese individuo se aparta del pecado. Ahí está el punto. Así que una persona puede decir, yo estoy en la gracia, pero entonces, si está en la gracia ha operado sacándolo y liberándolo de la fuerza dominante del pecado. Así que, hermanos, es una trampa, cuidado. Nosotros predicamos la salvación, pero ¿la salvación de qué? ¿La salvación del infierno? No, la salvación del pecado. Luego, si usted es salvo del pecado, pues será salvo del infierno. Nosotros no anunciamos a la gente, vengan al cielo. No, vengan a Cristo como Salvador. Ahora, fruto de eso, usted estará en el cielo. Pero nuestro anuncio no tiene que ver con cielo o infierno, hermanos. Tiene que ver con el pecado. Y la gracia, donde la gracia opera, la gracia lo que va es a destronar, hermano. Es como tiene una hoz, ¿sí? Una hoz muy grande, y cuando tiene un individuo que va a salvar, la gracia toma impulso, hermano, y le asienta su golpe al reinado del pecado. No es un golpecito leve, hermanos. La gracia tiene una mano fuerte, tan fuerte que revierte todos los efectos de la condenación en un individuo. Sí, es cierto, nuestros pecados no podrán revertir la gracia, pero la gracia que opera en un individuo precisamente trata con su pecado. Usted sabrá si la gracia está en usted,
porque Dios no lo deja tranquilo en su pecado.